Una línea invisible que divide dos mundos, una frontera que se transforma cada día en una cicatriz más profunda en el corazón de América, y la creciente tensión entre dos naciones hermanas que parecen olvidar su destino común. Lo que presencié en los primeros meses de 2025 cambiaría para siempre mi comprensión sobre el verdadero significado espiritual de las fronteras y el llamado divino hacia la compasión en medio de la crisis migratoria más compleja de nuestra historia contemporánea. Mi nombre es Samuel Ortega, tengo 45 años, y durante las últimas 2 décadas he trabajado como analista geopolítico y corresponsal especializado en temas fronterizos, documentando desde ambos lados de la línea divisoria cómo las decisiones políticas impactan las vidas humanas de manera profunda e irreversible. Si este análisis resuena en tu corazón, te invito a compartirlo con otros, porque lo que está sucediendo en nuestra frontera sur trasciende la política y se adentra en territorio profético que demanda la atención urgente de todo el cuerpo de Cristo en América. Era enero de 2025, cuando recibí la primera información clasificada sobre lo que el Pentágono había denominado internamente Operación Muralla Dorada, un programa de militarización fronteriza sin precedentes que establecería áreas de defensa a lo largo de sectores críticos de la frontera México-estadounidense. Como corresponsal acreditado con acceso a fuentes, tanto del lado estadounidense como mexicano, pude documentar desde las primeras fases de implementación cómo esta escalada militar reflejaba no solo tensiones geopolíticas superficiales, sino una crisis espiritual profunda que estaba afectando el alma misma de ambas naciones. La información inicial que llegó a mis manos, a través de contactos en el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, revelaba que se habían identificado 12 sectores prioritarios para militarización inmediata, desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas. Cada uno de estos sectores sería equipado con tecnología de vigilancia de última generación, incluyendo drones autónomos con capacidad de reconocimiento facial, sensores sísmicos subterráneos capaces de detectar túneles a profundidades de hasta 50 metros, y torres de observación automatizadas con sistemas de respuesta rápida. Pero lo que más me impactó no fueron los aspectos técnicos de la militarización, sino los testimonios humanos que comencé a recopilar en mis recorridos por los sectores afectados. En el primer trecho que visité, ubicado cerca de Nogales, Arizona, conocí a una familia hondureña compuesta por María Elena, de 34 años, su esposo Carlos, de 38, y sus 3 hijos, Alejandra, de 12 años, Diego, de 9, y el pequeño Mateo, de apenas 5 años, que habían estado caminando durante 23 días tratando de llegar a territorio estadounidense. Esta familia había vendido todo lo que poseían en su pequeña tienda de abarrotes en Tegucigalpa, después de recibir amenazas directas de pandillas locales que exigían pagos de extorsión que equivalían al 70% de sus ingresos mensuales. Carlos había trabajado durante 15 años como mecánico automotriz, construyendo lentamente un pequeño negocio familiar que proporcionaba sustento no solo para su esposa e hijos, sino también para sus padres ancianos y 2 hermanos desempleados. La decisión de abandonar Honduras no había sido tomada a la ligera. María Elena me contó con lágrimas en los ojos cómo habían pasado 6 meses tratando de encontrar alternativas, buscando ayuda de autoridades locales que les dijeron abiertamente que no podían garantizar su seguridad, explorando la posibilidad de mudarse a otras ciudades dentro del país, pero encontrando las mismas redes criminales operando con impunidad absoluta en prácticamente todo el territorio nacional. «Señor Samuel», me dijo María Elena mientras sostenía a Mateo en brazos, «nosotros no queremos ser una carga para nadie. Carlos sabe arreglar cualquier tipo de vehículo, yo sé cocinar y limpiar, nuestros hijos son buenos estudiantes. Solo queremos una oportunidad de trabajar honestamente y vivir sin miedo. Pero estas nuevas defensas que han puesto hacen todo más peligroso, más difícil, más desesperante». La familia había intentado cruzar 3 veces durante las 2 semanas anteriores a nuestro encuentro, pero cada intento había sido frustrado por la nueva tecnología de detección que había sido instalada apenas 2 meses antes.
Los drones autónomos, que operaban las 24 horas del día con capacidad de visión nocturna y térmica, habían detectado sus movimientos incluso cuando intentaron cruzar en la madrugada por áreas que anteriormente habían sido consideradas puntos ciegos en la vigilancia fronteriza. Pero lo que más me conmovió fue escuchar la conversación entre Alejandra, la hija mayor, y su hermano Diego, mientras esperábamos en un refugio temporal operado por una organización cristiana local. Alejandra, con una madurez que partía el corazón, le explicaba a Diego por qué no podían regresar a casa. «Mira, hermanito, aquellos hombres malos dijeron que si papá no les daba el dinero que no tenemos, nos iban a hacer daño. Mamá y papá decidieron que era mejor caminar muchos días para llegar a un lugar donde podamos estar seguros». Diego, tratando de procesar una situación que ningún niño de 9 años debería enfrentar, respondió: «Pero Alejandra, ¿por qué estos señores del otro lado no nos dejan pasar? Nosotros no somos malos. Papá arregla carros y mamá hace las mejores tortillas del mundo. ¿No necesitan personas que arreglen carros y hagan tortillas?». Esa conversación se quedó grabada en mi mente durante días, porque representaba la simplicidad devastadora de una crisis humanitaria que había sido complejizada artificialmente por intereses políticos y económicos que se habían desconectado completamente de la realidad humana. Aquí teníamos una familia trabajadora, huyendo de violencia genuina, ofreciendo habilidades laborales que cualquier comunidad necesita, y enfrentando un muro de tecnología militar que los trataba como enemigos invasores en lugar de refugiados buscando protección. Mi investigación me llevó después al sector de militarización cerca de El Paso, Texas, donde pude documentar la instalación de lo que los ingenieros militares llamaban zona de interdicción avanzada, un corredor de aproximadamente 15 kilómetros de profundidad hacia territorio estadounidense que había sido declarado área militar restringida. Esta zona incluía comunidades que habían existido durante más de 150 años, cuyos residentes ahora necesitaban pases especiales para acceder a sus propias propiedades. Entre estos residentes afectados, conocí a Esperanza Ramírez, una mujer de 67 años que había nacido y vivido toda su vida en un pequeño rancho ubicado exactamente en el centro de lo que ahora era zona militar. Esperanza había criado 7 hijos en esa propiedad. Había enterrado a su esposo bajo un mezquite centenario que crecía en el patio trasero de su casa, y había mantenido una pequeña capilla familiar donde 3 generaciones de su familia habían orado por la paz y la prosperidad de ambos lados de la frontera. «Mire, señor periodista», me dijo Esperanza mientras me mostraba fotografías familiares que abarcaban 5 décadas. «Mi familia ha vivido aquí desde antes de que existieran estas líneas en los mapas. Mi bisabuelo conocía estas tierras cuando los vaqueros de ambos lados trabajaban juntos durante las épocas de cosecha. Ahora me dicen que mi casa está en zona de seguridad nacional y que tengo que pedir permiso para regar las plantas que sembré para recordar a mis muertos». El caso de Esperanza ilustraba una dimensión del problema que raramente aparecía en los análisis mediáticos principales. La militarización fronteriza no solo afectaba a migrantes intentando cruzar, sino también a ciudadanos estadounidenses cuyas vidas habían estado histórica y culturalmente integradas con la realidad binacional de la región. Su pequeña capilla, donde había organizado rosarios comunitarios durante 30 años, ahora requería autorización militar previa para cualquier reunión de más de 5 personas. Pero la historia de Esperanza también reveló algo profundamente significativo desde una perspectiva espiritual. Ella me contó sobre sueños proféticos que había estado teniendo durante los 6 meses anteriores a la implementación de las nuevas medidas de seguridad. En estos sueños, veía ángeles llorando sobre la frontera, no por la migración o las políticas gubernamentales, sino por la división espiritual que se estaba creando entre pueblos que Dios había destinado a bendecirse mutuamente. «En mis sueños», me explicó Esperanza con una certeza que solo viene de décadas de caminar con el Señor, «veo que esta frontera no es solo una línea entre países, sino una representación de algo mucho más grande que está sucediendo en el mundo espiritual.
Veo cómo el enemigo está usando el miedo para dividir a familias, comunidades, naciones que deberían estar trabajando juntas para cumplir los propósitos de Dios en esta región. Sus palabras resonaron profundamente en mi espíritu, porque como alguien que había documentado conflictos fronterizos en diferentes partes del mundo, había comenzado a reconocer patrones similares, crisis humanitarias genuinas siendo utilizadas para justificar militarizaciones que servían intereses que iban mucho más allá de la seguridad nacional legítima. Mi siguiente parada fue en el sector de McAllen, Texas, donde las nuevas áreas de defensa habían sido establecidas en respuesta a lo que los informes oficiales describían como flujos migratorios masivos coordinados que representan amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, lo que encontré sobre el terreno contrastaba dramáticamente con las descripciones oficiales. En lugar de invasiones coordinadas, documenté familias individuales, muchas de ellas con niños pequeños, que habían estado caminando durante semanas desde países de América Central y del Sur, huyendo de violencia, pobreza extrema o persecución política. Cada historia que escuché tenía elementos únicos, pero todas compartían el denominador común de personas que habían agotado todas las alternativas en sus países de origen antes de tomar la decisión desesperada de emprender un viaje que sabían era peligroso e incierto. Una de las historias que más me impactó fue la de Joaquín Mendoza, un ingeniero civil de 41 años de Caracas, Venezuela, que había perdido su trabajo cuando la empresa constructora donde trabajaba durante 12 años fue nacionalizada por el gobierno. Joaquín tenía 2 hijos, Isabela de 15 años y Andrés de 13, ambos estudiantes destacados que habían ganado múltiples premios académicos en sus escuelas. «Señor Ortega», me dijo Joaquín mientras me mostraba certificados académicos y diplomas que había logrado mantener durante su travesía de más de 2 meses, «yo no soy un criminal ni un invasor. Soy un profesional que construyó puentes y edificios que todavía están en pie en Caracas. Mis hijos hablan 3 idiomas y quieren estudiar medicina. Nosotros no venimos a quitar trabajos a nadie. Venimos a contribuir, a construir, a ser parte de la solución». Isabela y Andrés habían tenido que abandonar sus estudios en medio del año escolar cuando la situación económica de la familia se volvió insostenible después de que Joaquín perdiera su empleo. A pesar de su preparación académica excepcional, no habían podido encontrar oportunidades educativas en Venezuela que les permitieran continuar su desarrollo intelectual debido al colapso sistemático de la infraestructura educativa del país. Papá me prometió que en Estados Unidos podré terminar la secundaria y estudiar para ser doctora, me dijo Isabela con una mezcla de esperanza y determinación que era imposible no admirar. Yo quiero especializarme en pediatría para ayudar a niños como mi hermano Andrés, que es muy inteligente, pero ha tenido que crecer demasiado rápido por todo lo que hemos vivido. Andrés, que había demostrado talento excepcional para las matemáticas y las ciencias, llevaba consigo cuadernos llenos de problemas de cálculo que había estado resolviendo durante el viaje para mantener su mente activa. «Mi sueño es estudiar ingeniería como mi papá», me dijo. «Pero también quiero aprender sobre computadoras y tecnología. Creo que puedo ayudar a crear soluciones para problemas como el que estamos viviendo ahora». La tragedia de esta familia era que representaban exactamente el tipo de inmigrantes que cualquier país debería desear. Educados, motivados, con habilidades profesionales inmediatamente transferibles y valores familiares sólidos. Sin embargo, las nuevas políticas de militarización los clasificaban automáticamente como amenazas potenciales que debían ser interceptadas y procesadas a través de sistemas diseñados para criminales en lugar de refugiados. Mientras documentaba sus testimonios, recibí una llamada de mi contacto en el Departamento de Seguridad Nacional informándome sobre la implementación de la siguiente fase de la Operación Muralla Dorada. Esta fase incluía la instalación de centros de procesamiento avanzado ubicados estratégicamente a lo largo de la frontera, diseñados para manejar hasta 10.000 personas simultáneamente en condiciones que los documentos internos describían como detención humanitaria de máxima eficiencia.
Mi visita al primero de estos centros, ubicado cerca de Laredo, Texas, me confrontó con una realidad que desafió profundamente mis convicciones sobre la dignidad humana y la responsabilidad cristiana hacia los necesitados. El centro, construido en apenas 3 meses por contratistas militares privados, consistía en una serie de estructuras prefabricadas rodeadas por alambres de púas y torres de vigilancia que le daban la apariencia de una instalación penitenciaria más que de un centro de procesamiento para refugiados. Dentro del centro, que operaba a 150% de su capacidad diseñada, documenté condiciones que violaban prácticamente todos los estándares internacionales para el tratamiento humano de refugiados y solicitantes de asilo. Familias enteras estaban siendo separadas durante el procesamiento, con padres enviados a una sección, madres a otra, y niños agrupados en dormitorios comunales supervisados por personal de seguridad privada que tenía entrenamiento mínimo en manejo de trauma infantil. Una de las trabajadoras sociales del centro, quien pidió que no revelara su identidad por temor a represalias laborales, me compartió información que reveló la magnitud del impacto psicológico que estas políticas estaban teniendo en las familias detenidas. «Señor Ortega», me dijo durante una conversación privada, «yo llevo 15 años trabajando en servicios sociales y nunca había visto niveles de trauma infantil como los que estamos presenciando aquí. Tenemos niños de 6 y 7 años que han dejado de hablar completamente después de ser separados de sus padres. Tenemos adolescentes que han desarrollado trastornos alimentarios severos debido al estrés de no saber si volverán a ver a sus familias». Me mostró reportes internos que documentaban más de 200 casos de niños que habían desarrollado síntomas de estrés postraumático severo durante su detención, incluyendo pesadillas constantes, episodios de pánico, regresión en habilidades básicas como control de esfínteres y comportamientos autolesivos que requerían intervención psiquiátrica inmediata. «Lo que más me duele», continuó la trabajadora social, «es que muchas de estas familias estaban en mejores condiciones emocionales cuando llegaron aquí después de caminar durante semanas por el desierto. El trauma de la separación y la incertidumbre que estamos imponiendo está siendo más dañino para estos niños que todas las dificultades que enfrentaron durante su viaje hasta aquí». Esa noche, en mi habitación del hotel, luché intensamente con la información que había recopilado durante esa visita. Como cristiano que había dedicado mi carrera a documentar injusticias y dar voz a los sin voz, me encontré enfrentando una crisis espiritual personal sobre cómo responder a lo que claramente constituía un sistema que estaba causando sufrimiento innecesario a personas que ya habían experimentado traumas significativos en sus países de origen. Fue durante esas horas de lucha espiritual que recibí lo que solo puedo describir como una revelación profética sobre el significado más profundo de lo que estaba presenciando en la frontera. En oración, comencé a entender que la militarización de la frontera México-estadounidense no era simplemente una respuesta a presiones migratorias, sino una manifestación física de una guerra espiritual mucho más amplia que se estaba librando por el alma de América. Dios me mostró que las fronteras, en el ámbito espiritual, representan mucho más que divisiones geográficas entre naciones. Son representaciones simbólicas de barreras que el enemigo intenta establecer para impedir el flujo de bendición, intercambio cultural, colaboración económica y unidad espiritual que él desea entre sus hijos sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. La visión que recibí esa noche me mostró cómo los principados de las tinieblas habían estado trabajando sistemáticamente para crear división y hostilidad entre pueblos que históricamente habían compartido cultura, idioma, valores familiares y fe cristiana. La militarización fronteriza era tanto resultado como catalizador de esta división espiritual, creando un ciclo de miedo y desconfianza que servía a propósitos diabólicos mucho más allá de cualquier consideración política legítima. Pero la revelación también incluyó una visión de esperanza. Vi cómo Dios estaba levantando un remanente de intercesores, trabajadores humanitarios, líderes espirituales
y ciudadanos comprometidos de ambos lados de la frontera que serían utilizados para romper las fortalezas espirituales que estaban siendo establecidas a través de estas políticas de división. Vi iglesias fronterizas colaborando sin importar el lado de la línea divisoria en el que estuvieran ubicadas, desarrollando ministerios binacionales que demostrarían prácticamente el amor de Cristo hacia migrantes, refugiados y comunidades afectadas por la militarización. Vi líderes cristianos tanto estadounidenses como mexicanos uniéndose en oración estratégica y acción coordinada para abordar las raíces espirituales de la crisis fronteriza. Específicamente, la visión me mostró cómo el pastor Roberto Sánchez, un ministro de 52 años que lideraba una iglesia en El Paso, Texas, se conectaría sobrenaturalmente con el padre Miguel Hernández, un sacerdote católico de 48 años que servía en Ciudad Juárez, Chihuahua. A pesar de sus diferencias denominacionales y nacionalidades, estos dos hombres de Dios desarrollarían una alianza ministerial que se convertiría en modelo para colaboración cristiana binacional. El pastor Roberto había estado experimentando una carga de oración intensa por la situación fronteriza durante los 6 meses anteriores a mi encuentro con él. Su iglesia, que había sido históricamente una congregación de clase media enfocada en crecimiento interno, había comenzado a transformarse en un centro de respuesta humanitaria después de que él recibiera lo que describió como un llamado profético claro para ministrar a los extranjeros y necesitados. «Hermano Samuel», me dijo el pastor Roberto durante nuestra entrevista, «durante años prediqué sobre el amor de Dios y la responsabilidad cristiana hacia los necesitados, pero siempre pensé en términos abstractos o de misiones en países lejanos. Dios tuvo que traer la necesidad hasta mi puerta para que me diera cuenta de que el campo misionero más importante para mi iglesia estaba literalmente al otro lado de la calle. Su iglesia había comenzado a operar un refugio temporal que proporcionaba alojamiento, alimentación y servicios básicos de salud para familias migrantes que habían sido liberadas de centros de detención mientras esperaban audiencias de inmigración. Pero más significativo que la ayuda material era el ministerio espiritual y emocional que habían desarrollado para ayudar a estas familias a procesar el trauma de separación, detención e incertidumbre sobre su futuro. Lo que más nos ha impactado, continuó el pastor Roberto, es descubrir que muchas de estas familias tienen una fe más fuerte y una relación más íntima con Jesús que muchos de nuestros miembros que han sido cristianos durante décadas. Ellos llegan aquí habiendo experimentado milagros de provisión y protección durante viajes que deberían haber sido imposibles de completar. Nosotros pensábamos que íbamos a ministrarles a ellos, pero resulta que Dios los trajo para ministrarnos a nosotros. Del lado mexicano de la frontera, el padre Miguel había estado experimentando una transformación ministerial similar. Su parroquia en Ciudad Juárez había sido tradicionalmente una congregación estable de familias de clase trabajadora que habían vivido en la misma comunidad durante generaciones. Pero la intensificación de la militarización fronteriza había comenzado a afectar su comunidad de maneras que no había anticipado. La militarización no solo afecta a los migrantes que intentan cruzar, me explicó el padre Miguel durante nuestra conversación. También está creando una atmósfera de tensión y vigilancia que está cambiando la naturaleza de nuestra propia comunidad. Familias que han vivido aquí durante 50 años ahora se sienten como si estuvieran siendo observadas constantemente, como si fueran sospechosas por el simple hecho de vivir cerca de la frontera. El padre Miguel había comenzado a organizar vigilias de oración semanales específicamente para interceder por la sanidad de las relaciones binacionales y por sabiduría para los líderes políticos de ambos países. Estas vigilias habían comenzado a atraer participación no solo de católicos, sino también de protestantes, evangélicos y otros cristianos que compartían la carga por la restauración de la paz y la justicia en la región fronteriza. Una de las cosas que Dios me ha mostrado claramente, continuó el padre Miguel, es que esta crisis fronteriza no se va a resolver a través de más muros, más tecnología militar o más políticas restrictivas.
se va a resolver cuando el pueblo de Dios de ambos lados de la frontera se una en oración sincera y acción compasiva que demuestre una alternativa al miedo y la división. La conexión sobrenatural entre el pastor Roberto y el padre Miguel ocurrió durante una conferencia de líderes cristianos fronterizos que había sido organizada por una coalición ecuménica preocupada por el impacto espiritual de la militarización fronteriza. Durante un tiempo de oración grupal, ambos hombres recibieron simultáneamente la misma visión profética sobre colaboración ministerial transfronteriza. En la visión, vieron sus dos iglesias funcionando como una sola congregación binacional, con servicios coordinados, programas de intercambio y ministerios colaborativos que demostrarían prácticamente la unidad del cuerpo de Cristo más allá de fronteras nacionales. Vieron familias de El Paso adorando en Ciudad Juárez y familias de Ciudad Juárez participando en servicios en El Paso, creando una comunidad de fe que trascendía las divisiones políticas impuestas por los gobiernos. Más específicamente, vieron el desarrollo de un programa de adopción espiritual, donde familias estadounidenses se conectarían con familias migrantes para proporcionar apoyo emocional, legal y económico durante el proceso de solicitud de asilo. Este programa no sería simplemente una iniciativa de caridad, sino una expresión genuina de hermandad cristiana que reconocería la dignidad y los dones únicos que cada familia migrante traía a la comunidad. La implementación de esta visión profética comenzó inmediatamente después de la conferencia. El pastor Roberto y el padre Miguel establecieron reuniones semanales para planificar actividades ministeriales coordinadas, comenzando con un programa de distribución de alimentos que operaría simultáneamente en ambos lados de la frontera, seguido por servicios de adoración binacionales que se realizarían mensualmente, alternando entre las dos ciudades. Pero el aspecto más revolucionario de su colaboración fue el desarrollo de lo que llamaron Ministerio de Reconciliación Fronteriza, un programa diseñado para abordar las raíces espirituales de la división y el conflicto en la región. Este ministerio incluía sesiones de oración estratégica, donde intercesores de ambos países orarían específicamente por la ruptura de fortalezas espirituales, de miedo, racismo, nacionalismo extremo y división que habían sido fortalecidas por décadas de políticas que priorizaban seguridad sobre humanidad. El impacto de esta colaboración ministerial comenzó a manifestarse de maneras sorprendentes y medibles. Familias que habían participado en el programa de adopción espiritual reportaron niveles significativamente menores de trauma y ansiedad durante sus procesos legales de inmigración. Niños que habían mostrado síntomas severos de estrés postraumático después de experiencias de detención comenzaron a mostrar recuperación emocional acelerada cuando fueron conectados con familias adoptivas espirituales que proporcionaron estabilidad, amor incondicional y esperanza práctica. Una de las historias más impactantes que documenté fue la de la familia Mendoza García, compuesta por Patricia de 29 años, su esposo Eduardo de 32 y sus dos hijas gemelas de 7 años, Sofía y Valentina. Esta familia había huido de El Salvador después de que Eduardo, que trabajaba como contador en una empresa de transportes, había descubierto irregularidades financieras que sugerían lavado de dinero para organizaciones criminales. Cuando Eduardo reportó sus hallazgos a las autoridades locales, recibió amenazas directas contra su familia que lo obligaron a abandonar el país en menos de 48 horas. La familia había estado detenida durante 6 semanas en uno de los centros de procesamiento avanzado, donde las gemelas habían desarrollado pesadillas constantes y episodios de pánico que requerían medicación psiquiátrica. A través del programa de adopción espiritual, la familia Mendoza García fue conectada con los Morrison, una familia anglo-estadounidense de El Paso compuesta por David, profesor de matemáticas de 45 años, su esposa Jennifer, enfermera de 42 años, y sus 3 hijos adolescentes. Los Morrison habían estado orando durante años por una oportunidad de involucrarse significativamente en ministerio cross-cultural, pero nunca habían encontrado una forma práctica de hacerlo
hasta que se enteraron del programa desarrollado por el pastor Roberto. La relación entre las dos familias se desarrolló gradualmente desde encuentros semanales estructurados hasta una amistad genuina que se extendió mucho más allá del programa formal. David comenzó a ayudar a Eduardo a navegar el sistema legal estadounidense y a prepararse para exámenes de certificación contable, mientras que Jennifer utilizó su experiencia médica para conectar a Patricia con servicios de salud y programas de capacitación en el sector de cuidados de salud. Los hijos adolescentes de los Morrison se convirtieron en hermanos mayores adoptivos para Sofía y Valentina, ayudándolas no solo con la transición al sistema educativo estadounidense, sino también proporcionándoles la estabilidad emocional que necesitaban para recuperarse de su trauma de detención. Las gemelas, que habían dejado de hablar durante sus primeras semanas en detención, comenzaron a mostrar personalidades vibrantes y talentos académicos excepcionales cuando fueron rodeadas por una comunidad de amor incondicional. Lo más hermoso de esta relación, me dijo Jennifer Morrison durante una entrevista 6 meses después de que comenzara la adopción espiritual, es que nosotros pensábamos que íbamos a ayudar a una familia necesitada, pero ellos han bendecido nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Eduardo nos ha enseñado sobre perseverancia y fe en medio de circunstancias imposibles. Patricia nos ha mostrado lo que significa realmente confiar en Dios para provisión diaria. Y Sofía y Valentina han llenado nuestra casa con una alegría y una perspectiva de la vida que habíamos perdido sin darnos cuenta. David agregó: como educador, he trabajado con miles de estudiantes durante mi carrera, pero nunca había visto una sed de aprendizaje como la que tienen estas niñas. Ellas estudian inglés como si sus vidas dependieran de ello, porque entienden que la educación es su oportunidad de construir un futuro mejor no solo para ellas, sino para su familia entera. Nos han inspirado a valorar oportunidades que habíamos comenzado a dar por sentadas. El éxito del programa de adopción espiritual comenzó a atraer atención nacional e internacional, no solo de organizaciones religiosas, sino también de instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales que estaban buscando modelos replicables para abordar la crisis migratoria desde perspectivas que priorizaran dignidad humana sobre eficiencia burocrática. Un equipo de investigadores de la Universidad de Texas en Austin condujo un estudio longitudinal que siguió a 200 familias migrantes durante 18 meses, comparando outcomes entre familias que habían participado en programas de adopción espiritual versus familias que habían navegado el sistema de inmigración sin este tipo de apoyo comunitario estructurado. Los resultados del estudio confirmaron lo que habíamos observado anecdóticamente. Familias con adoptivos espirituales mostraron tasas significativamente menores de depresión, ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Sus hijos se integraron más rápidamente al sistema educativo y mostraron mejor rendimiento académico. Los adultos encontraron empleo más rápidamente y reportaron mayor satisfacción con su proceso de integración cultural. Pero quizás más significativo que los beneficios para las familias migrantes fueron los cambios reportados en las familias adoptivas espirituales. El estudio encontró que participar en este tipo de ministerio había resultado en fortalecimiento de valores familiares, mayor compromiso con servicio comunitario, reducción en consumo de entretenimiento secular y aumento en participación en actividades de iglesia y estudio bíblico. Lo que estamos viendo, explicó la doctora María González, profesora de sociología que lideró el estudio, es que el ministerio hacia migrantes no solo beneficia a los migrantes, sino que también transforma las comunidades receptoras de maneras profundas y positivas. Familias que pensaban que estaban haciendo un sacrificio para ayudar a otros, descubren que están recibiendo bendiciones que nunca anticiparon. Mientras documentaba estos desarrollos positivos, también continuaba monitoreando la implementación de nuevas fases de militarización fronteriza. En marzo de 2025, recibí información sobre Operación Centinela Digital, un programa que expandía la vigilancia tecnológica desde la línea fronteriza física,
hasta un corredor de 100 kilómetros hacia el interior del territorio estadounidense. Esta nueva fase incluía la instalación de sistemas de reconocimiento facial en tiendas, gasolineras, escuelas, hospitales y otros negocios que frecuentemente servían poblaciones hispanas, con el propósito declarado de identificar inmigrantes indocumentados que hubieran evadido detección en la frontera inicial. El programa requería que cualquier negocio que quisiera mantener licencias federales colaborara con el sistema de vigilancia, efectivamente convirtiendo a comerciantes locales en extensiones del aparato de aplicación de leyes migratorias. El impacto de esta expansión de vigilancia fue inmediato y devastador para comunidades enteras que habían existido pacíficamente durante generaciones. En San Antonio, documenté cómo familias de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano comenzaron a evitar espacios públicos por temor a ser perfiladas racialmente por los sistemas automatizados de reconocimiento facial. Niños que habían nacido en Estados Unidos comenzaron a desarrollar ansiedad sobre salir de sus casas, porque habían escuchado a sus padres discutir la posibilidad de ser detenidos por parecer indocumentados. Una de las historias más desgarradoras que documenté fue la de la familia Herrera, ciudadanos estadounidenses de tercera generación que poseían una pequeña panadería en un barrio históricamente mexicano de San Antonio. Roberto Herrera, de 38 años, había heredado el negocio de su padre, quien lo había establecido en 1987 después de trabajar durante 20 años como empleado en otras panaderías mientras ahorraba para su propio negocio. La panadería Herrera había sido durante décadas un centro comunitario informal donde familias del barrio se reunían para celebrar cumpleaños, quinceañeras, graduaciones y otras ocasiones especiales. Roberto había continuado la tradición de su padre de proporcionar pan gratis para familias que pasaran por dificultades económicas y había establecido un programa informal donde jóvenes del barrio podían aprender habilidades de panadería a cambio de ayuda con tareas después de la escuela. Cuando los sistemas de reconocimiento facial fueron instalados en su negocio como requisito para mantener su licencia comercial, Roberto comenzó a notar cambios inmediatos en su clientela. Familias que habían sido clientes durante 15 años dejaron de visitarlo. Adolescentes que habían participado en su programa de mentoría comenzaron a evitar la panadería. La atmósfera comunitaria que había caracterizado su negocio durante décadas se transformó en tensión y desconfianza. «Señor Ortega», me dijo Roberto con una tristeza que era palpable, «mi abuelo vino a este país buscando el sueño americano. Mi padre trabajó toda su vida para construir algo que pudiera transmitir a sus hijos. Yo he tratado de honrar su memoria sirviendo a mi comunidad y criando a mis propios hijos con valores de trabajo duro y servicio. Pero ahora siento como si mi propio negocio se hubiera convertido en una trampa para las mismas personas que mi familia ha tratado de servir durante generaciones». Su esposa, Carmen, agregó: «Nuestros propios hijos, que nacieron aquí, que hablan inglés perfectamente, que son ciudadanos estadounidenses, ahora me preguntan por qué las cámaras en nuestro negocio están vigilando a sus amigos. ¿Cómo le explicas a un niño de 10 años que el gobierno de su propio país sospecha de él porque se parece a su abuela que emigró de México hace 60 años? La experiencia de la familia Herrera se repetía en miles de negocios a lo largo de la región fronteriza, creando una atmósfera de vigilancia y sospecha que estaba erosionando el tejido social de comunidades enteras. Madres reportaban que sus hijos habían comenzado a preguntar si era seguro hablar español en público. Estudiantes universitarios nacidos en Estados Unidos reportaban ser interrogados por sistemas automatizados cuando intentaban acceder a campus universitarios. Familias que habían vivido legalmente en Estados Unidos durante décadas comenzaron a considerar mudarse a otros estados o incluso regresar a países que habían dejado hace generaciones. Pero en medio de esta escalada de militarización y vigilancia, también documenté respuestas extraordinarias de resistencia pacífica y solidaridad comunitaria que reflejaban lo mejor del espíritu humano y la fe cristiana en acción. Iglesias que nunca habían colaborado anteriormente
comenzaron a formar redes de apoyo que trascendían denominaciones, nacionalidades y barreras lingüísticas. Una de las iniciativas más inspiradoras que presencié fue el desarrollo de santuarios digitales, espacios físicos donde las tecnologías de vigilancia eran deliberadamente excluidas para crear zonas donde familias podían reunirse, adorar, recibir servicios sociales y mantener conexiones comunitarias sin temor a ser monitoreadas o reportadas a autoridades de inmigración. El primer santuario digital fue establecido en una iglesia metodista histórica en El Paso, bajo el liderazgo de la pastora Elizabeth Martínez, una mujer de 51 años que había dedicado 25 años de su vida al ministerio en comunidades fronterizas. La pastora Martínez había crecido en una familia binacional, con padre estadounidense y madre mexicana, y había experimentado personalmente las tensiones culturales y espirituales que la militarización fronteriza estaba intensificando. Como pastora y como hija de dos culturas, me explicó la pastora Martínez, he visto cómo el miedo y la división pueden destruir comunidades que Dios diseñó para prosperar juntas. Mi llamado no es político, es profético, crear espacios donde el amor de Dios puede manifestarse sin las interferencias de sistemas humanos que priorizan control sobre compasión. Su iglesia había instalado sistemas de bloqueo de señales que impedían el funcionamiento de dispositivos de reconocimiento facial y otras tecnologías de vigilancia dentro del edificio. Habían establecido políticas estrictas de confidencialidad que protegían la identidad de cualquier persona que buscara servicios o refugio en sus instalaciones. Ya habían desarrollado redes de voluntarios que incluían abogados, trabajadores sociales, personal médico y educadores que proporcionaban servicios pro bono para familias migrantes y comunidades afectadas por la militarización. El santuario digital se convirtió rápidamente en un modelo, que fue replicado por docenas de otras iglesias a lo largo de la frontera. Cada instalación desarrolló sus propias especialidades y enfoques únicos, pero todas compartían el compromiso fundamental de proporcionar espacios donde la dignidad humana fuera prioritaria sobre consideraciones políticas o legales. En McAllen, una coalición de iglesias católicas y protestantes estableció un santuario digital que se especializaba en reunificación familiar, ayudando a conectar migrantes que habían sido separados de sus familias durante procesos de detención o deportación. En San Diego, una iglesia episcopal desarrolló un programa de santuario digital enfocado en servicios educativos para niños migrantes que habían perdido tiempo escolar debido a desplazamiento y trauma. Pero quizás el desarrollo más significativo fue la creación de una red binacional de santuarios digitales que operaba coordinadamente en ambos lados de la frontera, proporcionando continuidad de servicios y apoyo para familias sin importar en qué lado de la línea divisoria se encontraran en cualquier momento dado. Esta red binacional fue el resultado de la colaboración entre la pastora Martínez y el padre José Luis Guerrero, un sacerdote católico de 55 años que servía en Tijuana, Baja California. El padre Guerrero había estado desarrollando ministerios similares del lado mexicano de la frontera, trabajando con deportados que regresaban a México después de décadas de vida en Estados Unidos, muchos de ellos sin conexiones familiares o comunitarias que pudieran facilitar su reintegración. La militarización de la frontera ha creado una crisis humanitaria de ambos lados, me explicó el padre Guerrero durante una de nuestras conversaciones. No solo afecta a personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos, sino también a mexicanos y centroamericanos que son deportados hacia México sin recursos, sin conexiones, sin esperanza. Nuestra responsabilidad como iglesia es crear puentes de misericordia que funcionen sin importar la dirección del flujo migratorio. La colaboración entre la pastora Martínez y el padre Guerrero resultó en el desarrollo de un sistema de referencias cruzadas que permitía que familias recibieran continuidad de servicios mientras navegaban sistemas legales complejos que frecuentemente los movían entre jurisdicciones estadounidenses y mexicanas. Una familia que comenzaba recibiendo servicios en El Paso podía ser referida seamlessly
a servicios coordinados en Ciudad Juárez si las circunstancias requerían que se trasladaran al lado mexicano de la frontera. Este sistema de continuidad de servicios se volvió particularmente importante para familias mixtas donde algunos miembros tenían estatus legal estadounidense, mientras que otros eran indocumentados o estaban en proceso de deportación. En lugar de ser forzadas a elegir entre separación familiar o abandono de estatus legal, estas familias podían mantener unidad familiar mientras trabajaban hacia resolución de sus situaciones migratorias. Una de las familias que más me impactó durante mi documentación de estos programas fue la familia Sánchez Williams, una familia mixta compuesta por María Sánchez, una ciudadana mexicana de 33 años que había vivido indocumentada en Estados Unidos durante 12 años, y Michael Williams, un ciudadano estadounidense de 35 años que había conocido a María cuando ambos trabajaban en una empresa de construcción en Phoenix, Arizona. María y Michael tenían 3 hijos, Isabela de 11 años y los gemelos Diego y Daniel de 8 años, todos ciudadanos estadounidenses nacidos en Phoenix. María había sido detenida durante una redada laboral en su lugar de trabajo y estaba enfrentando procedimientos de deportación que habrían separado permanentemente a la familia, ya que Michael no podía mudarse a México debido a responsabilidades laborales y familiares en Estados Unidos. A través de la Red Binacional de Santuarios Digitales, la familia pudo mantener unidad mientras María luchaba contra su deportación desde el lado mexicano de la frontera. Los niños pudieron continuar su educación en escuelas estadounidenses mientras visitaban regularmente a su madre en instalaciones del Santuario Digital en Tijuana. Michael recibió apoyo legal y emocional mientras navegaba el complejo proceso de petición de inmigración para su esposa. Sin estos programas, me dijo Michael con lágrimas en los ojos, habríamos tenido que elegir entre destruir nuestro matrimonio o destruir el futuro educativo de nuestros hijos. María es una madre extraordinaria y una esposa amorosa que ha contribuido a nuestra comunidad durante años. El hecho de que no tuviera los documentos correctos no la convierte en una criminal que merece ser separada de sus hijos. María agregó desde el Santuario Digital en Tijuana: mis hijos nacieron en Estados Unidos y es su país tanto como el de cualquier otra persona, pero México también es parte de su herencia y su identidad. A través de estos programas, ellos están aprendiendo que pueden honrar ambas culturas, que pueden ser puentes entre dos mundos en lugar de ser forzados a elegir un lado contra el otro. Los niños habían comenzado a servir como intérpretes informales y embajadores culturales en los santuarios digitales, ayudando a otras familias que estaban navegando situaciones similares. Isabela había desarrollado un talento especial para ayudar a otros niños que estaban lidiando con la ansiedad de separación familiar, mientras que Diego y Daniel habían creado un programa de juegos y actividades que ayudaba a niños más pequeños a procesar emociones complejas relacionadas con inmigración y pertenencia cultural. Lo que más me llama la atención de estos niños, me dijo la pastora Martínez, es cómo han desarrollado una comprensión de justicia y compasión que va mucho más allá de su edad. Han visto sufrimiento, han experimentado incertidumbre, pero en lugar de volverse cínicos o temerosos, han desarrollado una capacidad extraordinaria para consolar y ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. El éxito de la Red Binacional de Santuarios Digitales comenzó a atraer tanto apoyo como oposición. Organizaciones de derechos humanos, denominaciones religiosas progresistas y grupos de activistas comunitarios proporcionaron funding, voluntarios y apoyo logístico que permitió la expansión del programa a lo largo de toda la frontera México-estadounidense. Simultáneamente, funcionarios gubernamentales de ambos países comenzaron a expresar preocupaciones sobre las implicaciones legales de los santuarios digitales. Algunos fiscales estadounidenses argumentaron que las iglesias que bloqueaban tecnologías de vigilancia estaban obstruyendo aplicación de leyes federales. Algunos funcionarios mexicanos expresaron preocupación de que los programas binacionales podrían facilitar inmigración ilegal o actividades criminales transfronterizas. Estas tensiones llegaron a un punto crítico en junio de 2025,
cuando agentes federales estadounidenses intentaron ejecutar órdenes de registro en 3 santuarios digitales simultáneamente, buscando evidencia de lo que describieron como conspiración para facilitar inmigración ilegal y evadir sistemas de seguridad nacional. La respuesta comunitaria a estos intentos de registro fue inmediata y extraordinaria. Cientos de voluntarios, incluyendo ciudadanos estadounidenses, residentes legales e incluso algunos migrantes indocumentados, se congregaron pacíficamente en los 3 sitios para formar barreras humanas que impedían el acceso de agentes federales sin confrontación violenta. La pastora Martínez se convirtió en la portavoz de la resistencia pacífica, articulando una defensa teológica y constitucional de las actividades de los santuarios digitales, que resonó mucho más allá de las comunidades religiosas inmediatamente involucradas. Estamos operando bajo la autoridad más alta que existe, el mandato bíblico de amar al extranjero, cuidar al necesitado y proteger al vulnerable, declaró la pastora Martínez durante una conferencia de prensa improvisada, mientras agentes federales esperaban órdenes sobre cómo proceder ante la resistencia pacífica. Si eso constituye conspiración según las leyes humanas, entonces nos declaramos orgullosos conspiradores en el nombre del amor de Cristo. Sus palabras fueron transmitidas en vivo por docenas de medios de comunicación locales y nacionales, creando una crisis de relaciones públicas para las autoridades federales, que no habían anticipado el nivel de apoyo comunitario que tenían los santuarios digitales. La imagen de agentes armados enfrentando pastores, madres con niños pequeños y abuelas orando rosarios creó una narrativa visual que contradecía completamente los intentos gubernamentales de retratar las operaciones como amenazas a la seguridad nacional. Durante las 18 horas que duró el enfrentamiento, documenté testimonios extraordinarios de solidaridad que trascendían todas las barreras demográficas que típicamente dividen a las comunidades estadounidenses. Vi profesionistas anglos de clase media, parados hombro con hombro con trabajadores agrícolas indocumentados. Vi veteranos militares utilizando sus cuerpos para proteger familias migrantes de posible acción policial. Vi adolescentes de preparatoria organizando cadenas de suministro para mantener alimentadas e hidratadas a las personas que mantenían la vigilia de protección. Uno de los testimonios que más me impactó fue el de Robert Thompson, un veterano de la Guerra del Golfo de 62 años que había servido como sargento en el ejército estadounidense durante 23 años antes de retirarse y establecerse en El Paso. Robert había llegado al santuario digital esa mañana como un observador curioso después de ver las noticias, pero había terminado quedándose durante toda la vigilia como uno de los protectores más decididos. Serví en 3 teatros de guerra defendiendo los valores estadounidenses de libertad y justicia, me dijo Robert mientras mantenía su posición en la línea de protectores voluntarios. Nunca pensé que tendría que defender esos mismos valores contra mi propio gobierno en suelo estadounidense. Pero cuando veo familias siendo tratadas como criminales por buscar seguridad y oportunidad, cuando veo iglesias siendo atacadas por ejercer compasión cristiana, entiendo que la amenaza real a nuestros valores no viene de migrantes desesperados, sino de políticos que han olvidado lo que significa ser estadounidense. Su testimonio fue particularmente poderoso porque articulaba una perspectiva patriótica que desafiaba las narrativas oficiales sobre seguridad nacional y amenazas migratorias. Robert había traído consigo a otros 6 veteranos de su grupo de apoyo, hombres y mujeres que habían servido en Irak, Afganistán y otros conflictos internacionales, todos unidos en la convicción de que proteger a los santuarios digitales era consistente con los valores por los cuales habían arriesgado sus vidas en servicio militar. Nosotros juramos proteger y defender la Constitución contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos, agregó Sandra Mitchell, una veterana de la guerra de Afganistán de 39 años, que había perdido su pierna izquierda en un ataque con bomba en Kandahar. La primera enmienda garantiza libertad religiosa,
Estas iglesias están ejerciendo su libertad religiosa al seguir los mandamientos bíblicos de hospedar extranjeros y cuidar necesitados. Cualquier gobierno que trate de impedir eso se está convirtiendo en el tipo de tiranía contra la cual prestamos juramento de luchar. Mientras documentaba estos testimonios, recibí una llamada de mi contacto en el Departamento de Seguridad Nacional, informándome que las órdenes de registro habían sido suspendidas indefinidamente debido a consideraciones de seguridad pública y relaciones comunitarias. Oficialmente, la decisión había sido tomada para evitar confrontación, que podría resultar en violencia o daño a civiles. Extraoficialmente, mis fuentes me confirmaron que la respuesta pública, abrumadoramente negativa, había creado presión política que hacía insostenible continuar con la operación. La suspensión de las órdenes de registro fue celebrada como una victoria por la comunidad de protectores, pero las implicaciones más profundas del incidente se extendían mucho más allá de las circunstancias inmediatas. El enfrentamiento había demostrado que existía un nivel de oposición comunitaria a las políticas de militarización fronteriza que los funcionarios gubernamentales habían subestimado significativamente. Más importante desde una perspectiva espiritual, el incidente había servido como un momento de despertar para miles de estadounidenses que previamente habían sido pasivos ante las políticas migratorias. Vi cómo personas que nunca habían participado en activismo político o social comenzaron a organizarse en grupos de apoyo para migrantes. Vi cómo iglesias que habían evitado temas controvertidos comenzaron a predicar sermones sobre responsabilidad cristiana hacia extranjeros y refugiados. En los días siguientes al enfrentamiento, recibí reportes de actividades similares, organizándose espontáneamente a lo largo de toda la frontera. En Brownsville, Texas, una coalición de iglesias baptistas estableció un nuevo santuario digital, específicamente para familias que habían sido separadas durante procesos de deportación. En San Diego, California, organizaciones judías y musulmanas se unieron con iglesias cristianas para crear centros de servicios legales que operaban bajo principios similares de confidencialidad y protección. Pero quizás el desarrollo más significativo fue el surgimiento de lo que los medios de comunicación comenzaron a llamar teología fronteriza, una corriente de pensamiento cristiano que articulaba una respuesta específicamente bíblica a las crisis migratorias contemporáneas. Esta teología no era simplemente una posición política disfrazada de religión, sino una exploración genuina de lo que las Escrituras enseñan sobre fronteras, naciones, extranjeros y la responsabilidad del pueblo de Dios hacia los desplazados. El líder académico de este movimiento teológico emergió como el Dr. Mateo Vázquez, un profesor de teología bíblica de 48 años en el Seminario Teológico de Dallas, que había crecido en una familia de trabajadores migratorios en el Valle del Río Grande de Texas. El Dr. Vázquez había completado su doctorado en Antiguo Testamento en la Universidad de Yale, pero había regresado a Texas específicamente para desarrollar marcos teológicos que abordaran las realidades fronterizas que había experimentado personalmente durante su infancia. La Biblia está llena de narrativas sobre migración, desplazamiento y la búsqueda de refugio, me explicó el Dr. Vázquez durante una entrevista en su oficina universitaria. Abraham fue un migrante que siguió el llamado de Dios hacia tierra desconocida. Los israelitas fueron refugiados en Egipto durante siglos antes de convertirse en esclavos. Jesús mismo fue un bebé refugiado cuando José y María huyeron hacia Egipto para escapar la persecución de Herodes. La idea de que los cristianos pueden ser indiferentes hacia migrantes o refugiados es teológicamente insostenible. El Dr. Vázquez había comenzado a desarrollar un currículum de educación teológica que específicamente equipaba pastores y líderes cristianos para ministrar efectivamente en contextos de migración y diversidad cultural. Sus cursos incluían no solo estudio bíblico sobre temas de inmigración y refugiados, sino también capacitación práctica en servicios sociales, conocimiento básico de leyes de inmigración y estrategias para crear ministerios interculturales efectivos.
Una de las tragedias de la respuesta cristiana contemporánea a la inmigración, continuó el Dr. Vázquez, es que muchos pastores sinceros quieren ayudar, pero no saben cómo hacerlo de maneras que sean efectivas y legales. Terminan proporcionando ayuda que puede ser dañina sin intención, o evitan completamente el ministerio hacia migrantes por temor a complicaciones legales. Necesitamos equipar a la Iglesia con conocimiento práctico que les permita ministrar con sabiduría y efectividad. Sus estudiantes habían comenzado a implementar proyectos de campo que aplicaban teología fronteriza en comunidades reales a lo largo de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Estos proyectos incluían establecimiento de programas de inglés como segundo idioma en iglesias, creación de clínicas de salud comunitaria que servían poblaciones indocumentadas y desarrollo de programas de capacitación laboral que ayudaban a migrantes a encontrar empleo digno y seguro. Uno de los proyectos más exitosos había sido implementado por Sarah Chen, una estudiante de maestría de 26 años, cuya familia había emigrado de Corea del Sur cuando ella tenía 8 años. Sarah había desarrollado un programa de mentoría donde estudiantes universitarios cristianos de trasfondos inmigrantes servían como mentores para niños migrantes que estaban navegando el sistema educativo estadounidense. Como alguien que experimenté las dificultades de adaptación cultural y lingüística, me explicó Sarah, entiendo las presiones específicas que enfrentan los niños migrantes en escuelas estadounidenses. No es solo aprender un nuevo idioma, es navegar expectativas culturales diferentes, sistemas de valores que pueden contradecir lo que aprenden en casa y la presión de servir como intérpretes para sus padres en situaciones que ningún niño debería manejar. Su programa había sido adoptado por 15 iglesias en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, sirviendo a más de 200 niños migrantes durante el año académico 2024-2025. Los resultados habían sido extraordinarios: mejoramiento significativo en calificaciones académicas, reducción en problemas de comportamiento escolar, aumento en participación en actividades extracurriculares y fortalecimiento de conexiones familiares entre padres migrantes e hijos que se estaban aculturando rápidamente. Lo que más me ha impresionado, continuó Sarah, es cómo el programa también ha transformado a nuestros mentores universitarios. Estudiantes que pensaban que estaban haciendo un servicio comunitario de rutina han descubierto llamados ministeriales que están cambiando sus planes de carrera completos. Varios han cambiado sus especialidades académicas para enfocarse en educación, trabajo social o ministerio intercultural. Mientras documentaba estos desarrollos positivos en respuesta comunitaria y académica a las crisis fronterizas, también continuaba monitoreando la implementación de nuevas fases de militarización. En agosto de 2025, recibí información sobre Operación Barrera Total, la fase final de la estrategia de militarización fronteriza que establecería un sistema de vigilancia completamente integrado desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Esta fase final incluía tecnologías que iban mucho más allá de vigilancia tradicional. Se implementarían sistemas de inteligencia artificial que analizarían patrones de comportamiento para identificar actividad sospechosa, potencial, antes de que ocurrieran intentos reales de cruzar la frontera. Drones autónomos, equipados con tecnología de neutralización no letal, tendrían autoridad para interceptar e inmovilizar individuos sin supervisión humana directa, y se establecería un sistema de cerca virtual que utilizaría campos electromagnéticos para crear barreras invisibles que serían imposibles de penetrar sin equipo militar especializado. Los costos proyectados para Operación Barrera Total excedían los $50,000 millones anuales, convirtiéndola en uno de los programas de infraestructura más costosos en la historia estadounidense. Pero las implicaciones que más me preocuparon no fueron financieras, sino humanitarias y espirituales. Durante una visita a los laboratorios de desarrollo, donde se estaba perfeccionando la tecnología de barrera total, presencié demostraciones de sistemas que literalmente convertirían la frontera en una zona de guerra tecnológica. Vi robots que podían detectar latidos cardíacos a distancias de hasta 500 metros,
Vi sistemas de energía dirigida que podían causar desorientación severa sin daño físico permanente. Vi algoritmos de inteligencia artificial que clasificaban automáticamente a seres humanos como amenazas, basándose en patrones de movimiento, temperatura corporal y otros biométricos. El objetivo, me explicó el Dr. Marcus Webb, el director técnico del proyecto, es crear una frontera que sea literalmente impermeable a cruce no autorizado, mientras mantenemos capacidades de comercio y turismo legítimo. Estamos desarrollando el sistema de control fronterizo más avanzado que el mundo ha visto jamás. Cuando le pregunté sobre las implicaciones humanitarias de estas tecnologías, especialmente para familias con niños que pudieran intentar cruzar buscando asilo, su respuesta reveló una desconexión completa entre las realidades técnicas del proyecto y las realidades humanas de la migración. Nuestro mandato es desarrollar soluciones técnicas para un problema de seguridad nacional, respondió el Dr. Webb. Las consideraciones humanitarias son responsabilidad de otros departamentos. Nosotros nos enfocamos en efectividad operacional. Esa noche, en mi hotel cerca del laboratorio de desarrollo, experimenté lo que solo puedo describir como una visión profética sobre las consecuencias espirituales de la implementación completa de Operación Barrera Total. En la visión, vi cómo la creación de una frontera completamente militarizada y tecnologizada tendría ramificaciones que se extenderían mucho más allá de temas de inmigración. Vi cómo las mismas tecnologías desarrolladas para controlar fronteras serían eventualmente aplicadas para vigilar ciudadanos dentro de territorio estadounidense. Vi cómo los algoritmos de inteligencia artificial que clasificaban automáticamente a migrantes como amenazas evolucionarían para clasificar a ciudadanos basándose en creencias religiosas, afiliaciones políticas y comportamientos que desviaran de normas gubernamentalmente aprobadas. Más profundamente, vi cómo la mentalidad de barrera total representaba un rechazo fundamental de los principios bíblicos de hospitalidad, compasión y unidad humana que forman la base de la civilización cristiana. Vi cómo naciones que adoptaran enfoques de barrera total hacia inmigración inevitablemente desarrollarían barreras totales hacia cualquier forma de diferencia o diversidad que desafiara el control gubernamental absoluto. En la visión, Dios me mostró que las fronteras físicas entre naciones son reflejos de condiciones espirituales en el reino celestial. Cuando fronteras se militarizan excesivamente, reflejan fortalezas espirituales de miedo, orgullo y división que el enemigo está estableciendo para impedir el flujo de bendición, evangelización y colaboración que Dios desea entre sus hijos globalmente. Vi específicamente cómo la frontera México-estadounidense había sido señalada por fuerzas espirituales de división debido a su importancia estratégica para el plan de Dios para avivamiento en las Américas. Vi cómo el enemigo entendía que si podía crear división permanente entre Estados Unidos y América Latina, podría impedir el movimiento misionero bidireccional que Dios había diseñado para llevar el Evangelio desde América Latina hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia América Latina. La visión también me mostró que las familias migrantes que estaban arriesgando todo para cruzar la frontera no eran simplemente víctimas de circunstancias económicas o políticas, sino portadores de ungimiento espiritual que Dios había destinado para despertar avivamiento en iglesias estadounidenses que se habían vuelto complacientes. Vi cómo muchos migrantes traían experiencias de milagros, sanidades, liberación y poder sobrenatural que iglesias estadounidenses necesitaban desesperadamente para renovar su fe. Específicamente, vi cómo María Elena, la madre hondureña que había conocido en Nogales, había sido destinada por Dios para ministrar a una iglesia presbiteriana de clase media en Phoenix que había perdido su pasión por evangelización. Vi cómo su testimonio de provisión sobrenatural durante su viaje de 23 días despertaría una hambre por lo milagroso en creyentes que habían reducido su fe a formalidades religiosas. Vi cómo Carlos, su esposo mecánico, había sido equipado sobrenaturalmente con habilidades que no solo le permitirían encontrar empleo, sino establecer un negocio
que se convertiría en un centro de ministerio para la comunidad hispana en Phoenix. Vi cómo sus hijas, Alejandra y sus hermanos, se convertirían en líderes del ministerio juvenil que conectaría iglesias anglo e hispanas de maneras que transformarían el paisaje espiritual de toda la ciudad. Pero la visión también me mostró que estas bendiciones espirituales que Dios había destinado para Estados Unidos a través de la inmigración latina estaban siendo bloqueadas por las fortalezas de miedo y división que se estaban fortaleciendo a través de la militarización fronteriza. Vi cómo cada nueva tecnología de vigilancia, cada nueva barrera física, cada nueva política restrictiva añadía otra capa a las fortalezas espirituales que impedían el flujo de bendición que Dios deseaba. Al mismo tiempo, vi cómo estas mismas fortalezas estaban impidiendo que bendiciones fluyeran en la dirección opuesta, desde Estados Unidos hacia América Latina. Vi cómo misioneros, recursos financieros, tecnología y experiencia ministerial que Dios había destinado para fortalecer la iglesia latinoamericana estaban siendo bloqueados por las mismas fuerzas espirituales de nacionalismo y división. La visión culminó con una imagen de lo que podría ser posible si las fortalezas de división fueran quebrantadas a través de intercesión estratégica y colaboración ministerial binacional. Vi un avivamiento que comenzaría simultáneamente en ambos lados de la frontera, caracterizado por sanidades milagrosas, conversiones masivas, transformación social y un despertar profético que se extendería por todas las Américas. Vi iglesias fronterizas funcionando como una sola congregación binacional, con pastores, ministerios y recursos fluyendo libremente entre Estados Unidos y México, basándose en llamado y necesidad espiritual en lugar de restricciones nacionalistas. Vi universidades cristianas desarrollando programas de intercambio que equiparían líderes ministeriales para servir efectivamente en contextos multiculturales y multinacionales. Vi el surgimiento de una nueva generación de líderes cristianos que serían igualmente cómodos ministrando en inglés o español, que entenderían tanto cultura estadounidense como cultura latinoamericana, y que serían equipados para construir puentes de entendimiento en lugar de muros de división. Cuando desperté de la visión, entendí que mi responsabilidad como periodista cristiano y analista geopolítico no era simplemente documentar los aspectos técnicos y políticos de la militarización fronteriza, sino ayudar al pueblo de Dios a entender las implicaciones espirituales de lo que estaba sucediendo y movilizar intercesión estratégica que pudiera quebrantar las fortalezas que estaban impidiendo el plan de Dios para las Américas. Durante las semanas siguientes, comencé a compartir aspectos de la visión profética con líderes espirituales clave de ambos lados de la frontera. La respuesta fue inmediata y extraordinaria. Pastores que habían estado lidiando con sentimientos de impotencia ante la crisis migratoria comenzaron a entender que tenían autoridad espiritual para hacer algo significativo a través de intercesión y acción ministerial coordinada. El pastor Roberto en El Paso y el padre Miguel en Ciudad Juárez organizaron inmediatamente una conferencia binacional de intercesión que atrajo más de 200 líderes espirituales de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Chihuahua, Sonora y Baja California. Durante 3 días de oración, adoración y planificación estratégica, estos líderes desarrollaron lo que se convertiría en conocido como Operación Shalom Fronterizo. Operación Shalom Fronterizo fue diseñada específicamente como una respuesta espiritual a Operación Barrera Total. Mientras las autoridades gubernamentales estaban construyendo barreras físicas y tecnológicas, la Iglesia Binacional construiría puentes espirituales que demostrarían prácticamente el amor de Cristo que trasciende fronteras nacionales. La estrategia incluía varios componentes coordinados: intercesión estratégica. Equipos de intercesores de ambos lados de la frontera orarían simultáneamente por quebrantamiento de fortalezas espirituales de miedo, división y nacionalismo extremo. Estas sesiones de oración se realizarían 24 horas al día, 7 días a la semana, con equipos rotando responsabilidad para mantener cobertura continua. Ministerios de hospitalidad.
Iglesias establecerían programas coordinados para proporcionar servicios humanitarios comprensivos a migrantes, deportados y familias afectadas por militarización fronteriza. Estos programas trascenderían fronteras denominacionales y operarían basándose en principios de dignidad humana en lugar de estatus legal. Intercambio educacional. Programas de intercambio permitirían que pastores, estudiantes de seminario y líderes laicos pasaran tiempo en el otro lado de la frontera para desarrollar entendimiento intercultural y construir relaciones personales que fortalecerían cooperación ministerial. Defensa coordinada. La Iglesia binacional desarrollaría una voz unificada para abogar por políticas de inmigración que priorizaran dignidad humana, unidad familiar y oportunidades para vías legítimas hacia estatus legal. La implementación de Operación Shalom Fronterizo comenzó inmediatamente después de la conferencia, y los resultados fueron inmediatos y medibles. En el primer mes, más de 50 iglesias de ambos lados de la frontera habían establecido programas de hospitalidad que servían a más de 2.000 familias migrantes semanalmente. Una de las historias más impactantes que documenté durante la implementación temprana fue la de la familia Mendoza que había conocido anteriormente, Joaquín el ingeniero y sus hijos Isabela y Andrés. A través de los programas de Operación Shalom Fronterizo, Joaquín había sido conectado con una empresa de construcción cristiana en El Paso, que no solo le ofreció empleo, sino que también lo ayudó a navegar el proceso para obtener certificación profesional en Estados Unidos. «Señor Ortega», me dijo Joaquín cuando lo revisité 6 meses después de nuestra primera entrevista, «cuando primero llegamos aquí, sentía como si el mundo entero estuviera contra nosotros. Las políticas, la tecnología, el miedo en los ojos de personas que nos veían como amenazas en lugar de seres humanos compañeros. Pero a través de estas iglesias y estos programas, hemos descubierto que hay otro Estados Unidos, un país de personas que genuinamente se preocupan por extranjeros y quieren ayudar». Isabela había sido inscrita en una escuela secundaria que participaba en el programa de intercambio educacional, donde estudiantes estadounidenses y estudiantes mexicanos colaboraban en proyectos que abordaban desafíos reales en sus comunidades. Ella había desarrollado un talento particular para ingeniería y había sido aceptada en un programa de verano en MIT que la prepararía para eventuales estudios universitarios. «Mi sueño ahora», me dijo Isabela, «no es solo convertirme en doctora como originalmente pensaba, sino especializarme en ingeniería humanitaria, desarrollando tecnología que ayude a personas en lugar de crear barreras contra ellas. Quiero usar mi educación para construir puentes, no muros». Andrés había prosperado igualmente, desarrollando amistades que cruzaban todas las barreras culturales y lingüísticas. Sus habilidades matemáticas habían sido reconocidas por maestros que lo ayudaron a acceder a cursos avanzados que lo prepararían para posibles oportunidades de becas. «Lo que más me gusta sobre Estados Unidos», me dijo Andrés con el entusiasmo típico de un niño de 13 años, «es que las personas aquí creen que si trabajas duro y estudias duro, puedes convertirte en cualquier cosa que quieras. En Venezuela no había oportunidades sin importar qué tan duro trabajáramos. Aquí, Isabela y yo podemos soñar en grande porque las personas a nuestro alrededor creen en nuestro potencial». Pero quizás el impacto más significativo de Operación Shalom Fronterizo no se medía en historias de éxito individuales, sino en la transformación gradual de la atmósfera espiritual a través de toda la región fronteriza. Iglesias que habían operado independientemente durante décadas comenzaron a funcionar como una red coordinada que podía responder rápidamente a necesidades emergentes y desafíos. Cuando el huracán Patricia golpeó la costa del Pacífico mexicano en septiembre de 2025, la respuesta fue inmediata y extraordinaria. Iglesias tejanas organizaron convoyes de suministros de alivio que cruzaron la frontera dentro de horas de que la tormenta había pasado. Iglesias mexicanas reciprocaron organizando equipos de voluntarios que ayudaron con esfuerzos de limpieza en comunidades tejanas que habían sido afectadas por inundaciones relacionadas al huracán. Por primera vez en décadas, me dijo la pastora Martínez,
durante una entrevista conducida durante la respuesta al huracán: nosotros no estamos pensando en términos de nosotros versus ellos o estadounidense versus mexicano. Estamos pensando como un pueblo de Dios, respondiendo a hermanos y hermanas en necesidad, sin importar en qué lado de una línea arbitraria vivan. La respuesta al huracán también demostró qué tan rápidamente Operación Shalom Fronterizo podía movilizar recursos y coordinar actividades a través de fronteras internacionales. En menos de 48 horas, más de 500 voluntarios, 50 camiones de suministros y 15 equipos médicos habían sido desplegados a áreas afectadas en ambos lados de la frontera. Pero más significativamente, la respuesta al huracán había sido cubierta extensivamente por medios internacionales, proporcionando una plataforma para que líderes de iglesia articularan una visión alternativa para relaciones fronterizas que enfatizara cooperación sobre conflicto, humanitarismo sobre militarización. La atención internacional en Operación Shalom Fronterizo comenzó a atraer apoyo de organizaciones cristianas a través de las Américas y más allá. Sedes denominacionales que históricamente se habían enfocado en preocupaciones domésticas comenzaron a invertir recursos en ministerio fronterizo. Seminarios comenzaron a desarrollar programas especializados para equipar pastores para ministerio intercultural en contextos de migración. Iglesias europeas, particularmente en países que estaban enfrentando sus propios desafíos migratorios, comenzaron a enviar delegaciones para estudiar el modelo que había sido desarrollado en la frontera México-estadounidense. Iglesias africanas comenzaron a adaptar estrategias similares para abordar desplazamiento causado por conflicto y desafíos ambientales. Pero quizás más significativamente, organizaciones judías y musulmanas en Estados Unidos comenzaron a desarrollar asociaciones con ministerios fronterizos cristianos, reconociendo valores compartidos de hospitalidad hacia extranjeros y protección de poblaciones vulnerables. En el judaísmo tenemos un concepto llamado Tikkun Olam, reparar el mundo, explicó la rabina Sarah Goldman, quien se había unido a la coalición de comunidades de fe fronterizas. Lo que estamos viendo a través de Operación Shalom Fronterizo es exactamente este tipo de trabajo de reparación, sanando divisiones que han sido artificialmente creadas y restaurando comunidades que han sido antinaturalmente separadas. El imam Abdullah Hassan, líder de una mezquita prominente en Phoenix, agregó: en el Islam se nos ordena cuidar del huérfano, la viuda y el extranjero. Cuando vemos comunidades cristianas tomando este mandamiento seriamente a través de acción práctica, queremos ser socios en ese trabajo, sin importar diferencias teológicas sobre otros asuntos. Esta cooperación interreligiosa agregó otra dimensión a la respuesta contra militarización fronteriza, que funcionarios gubernamentales no habían anticipado. En lugar de poder descartar oposición como activismo cristiano liberal, estaban enfrentando una coalición de base amplia que incluía iglesias evangélicas conservadoras, parroquias católicas tradicionales, denominaciones protestantes principales, comunidades judías ortodoxas y organizaciones musulmanas progresistas. En octubre de 2025, esta coalición interreligiosa organizó lo que se convertiría en conocido como la Marcha por Dignidad Humana, una marcha simultánea que tuvo lugar en 12 ciudades a lo largo de ambos lados de la frontera. Más de 100,000 personas participaron, convirtiéndola en una de las manifestaciones más grandes en la historia fronteriza. En lugar de ser una protesta enojosa, la marcha fue caracterizada por oración, música, testimonios de familias migrantes y presentaciones sobre enfoques de política alternativa que podrían abordar preocupaciones de seguridad mientras mantuvieran dignidad humana. Uno de los momentos más poderosos durante la marcha ocurrió en El Paso, Ciudad Juárez, donde participantes de ambas ciudades se encontraron exactamente en la barrera fronteriza para un tiempo de oración y adoración que fue conducido simultáneamente en inglés y español. En este momento, declaró el pastor Roberto, mientras se paraba con sus manos tocando el muro fronterizo, mientras el padre Miguel tocaba el mismo lugar desde el lado mexicano:
Estamos declarando que esta barrera no separa al pueblo de Dios. Somos una familia, un reino, una misión, sin importar qué país emitió nuestros pasaportes. La imagen de miles de cristianos adorando juntos mientras estaban separados por el muro fronterizo, pero unidos en espíritu y propósito, fue transmitida globalmente y se convirtió en icónica del movimiento por políticas humanas de inmigración. La respuesta gubernamental a la marcha fue notablemente moderada comparada con reacciones previas al activismo de inmigración. Funcionarios federales habían aprendido del desastre de relaciones públicas que había resultado de intentos de asaltar los santuarios digitales. En lugar de confrontación, emitieron declaraciones reconociendo preocupaciones legítimas sobre aspectos humanitarios de seguridad fronteriza, mientras mantenían compromiso con enfoques comprensivos que equilibren seguridad con compasión. Pero detrás de declaraciones oficiales, mis contactos dentro del Departamento de Seguridad Nacional revelaron debate interno significativo sobre la efectividad y sostenibilidad de enfoques de militarización. Los costos de Operación Barrera Total estaban escalando más allá de proyecciones originales, mientras Resistencia Comunitaria estaba probando ser más organizada y persistente de lo anticipado. Más significativamente, algunos funcionarios estaban comenzando a reconocer que militarización sola no podía abordar las causas raíz que estaban impulsando migración desde América Latina. Inestabilidad política, desigualdad económica, cambio climático y violencia estaban creando presiones de desplazamiento que ninguna cantidad de tecnología fronteriza podía eliminar. Estamos gastando billones de dólares tratando síntomas mientras ignoramos causas, me dijo un funcionario superior durante una entrevista confidencial. Quizás es tiempo de considerar si invertir una fracción de ese dinero en programas de desarrollo, resolución de conflictos y adaptación climática en América Central podría ser más efectivo que construir muros más altos. Este cambio en pensamiento oficial creó una apertura para que comunidades de fe propusieran enfoques alternativos que abordaran migración como un desafío regional que requiere cooperación multilateral en lugar de aplicación unilateral. En noviembre de 2025, la coalición interreligiosa sometió una propuesta de política comprensiva a funcionarios gubernamentales, tanto estadounidenses como mexicanos, titulada Hacia políticas de migración humanas y efectivas, un marco basado en fe para cooperación regional. La propuesta delineó recomendaciones específicas, vías legales expandidas, creando más oportunidades para migración legal que reducirían incentivos para cruce fronterizo no autorizado mientras satisfacían necesidades laborales legítimas en ambos países. Inversión en desarrollo regional, programas coordinados para abordar desafíos económicos y ambientales en América Central que estaban creando presiones de desplazamiento. Protecciones de unidad familiar, políticas que priorizarían mantener familias juntas durante procesos de inmigración, reconociendo que separación familiar causa trauma que socava resultados de integración. Apoyo de integración comunitaria. Programas que ayudarían tanto a migrantes como a comunidades receptoras a navegar adaptación cultural exitosamente. Rehabilitación sobre castigo. Enfoques que tratarían inmigración no autorizada como un asunto civil en lugar de criminal, enfocándose en soluciones en lugar de penalidades. La propuesta de política fue notablemente comprensiva y práctica, basándose en experiencia de académicos legales, economistas, trabajadores sociales y analistas de política dentro de la coalición. En lugar de simplemente criticar políticas existentes, ofreció alternativas detalladas que abordaban preocupaciones legítimas de seguridad mientras priorizaban dignidad humana. La respuesta a la propuesta fue mixta, pero generalmente más positiva de lo que miembros de la coalición habían anticipado. Varios representantes del Congreso expresaron interés en explorar versiones legislativas de algunas recomendaciones. Funcionarios mexicanos recibieron con beneplácito oportunidades de mayor cooperación en programas de desarrollo. Más importante aún, la propuesta había sido diseñada específicamente
para ser implementable a nivel estatal y local, independientemente de cambios en políticas federales. Estados individuales podían crear sus propias vías legales a través de autoridades existentes. Ciudades podían establecer programas de integración usando recursos locales. Comunidades de fe podían expandir sus ministerios de hospitalidad dentro de marcos legales actuales. Este enfoque multinivel significaba que el progreso podía continuar incluso durante periodos de estancamiento político federal o reversiones de políticas. Mientras 2025 llegaba a su fin, reflexioné sobre todo lo que había presenciado y documentado a lo largo del año. La militarización de la frontera México-estadounidense se había intensificado dramáticamente, con tecnologías y políticas que parecían diseñadas para crear una barrera impermeable entre dos naciones que compartían no solo geografía, sino cultura, lazos familiares, intereses económicos y herencia espiritual. Pero simultáneamente, había sido testigo de una respuesta extraordinaria de la sociedad civil, particularmente de las comunidades de fe, que se habían negado a aceptar la división como inevitable o deseable. En lugar de ser intimidadas por las políticas gubernamentales que priorizaban la seguridad sobre la humanidad, estas comunidades habían organizado alternativas sofisticadas que demostraban prácticamente cómo podrían verse los enfoques compasivos y efectivos hacia la migración. El éxito de programas como los santuarios digitales, la Operación Shalom Fronterizo y la coalición interreligiosa había demostrado que era posible abordar los desafíos migratorios de maneras que honraran tanto las preocupaciones de seguridad como los valores humanitarios. Más importante aún, estos programas habían demostrado que la cooperación a través de las fronteras nacionales no solo era posible, sino beneficiosa para todas las partes involucradas. Quizás lo más significativo fue que había presenciado cómo la crisis podía convertirse en catalizador para el despertar espiritual y la transformación comunitaria. Las iglesias que habían estado enfocadas internamente en su propio crecimiento y mantenimiento se habían transformado en ministerios orientados hacia el exterior, que estaban haciendo diferencias tangibles en sus comunidades. Los individuos que nunca se habían considerado activistas se habían convertido en defensores de la justicia y la compasión. Los jóvenes como Isabela y Andrés, que habían llegado como refugiados asustados, se estaban desarrollando como líderes seguros que entendían su papel como constructores de puentes entre culturas. Los veteranos como Robert Thompson habían encontrado un nuevo propósito defendiendo los valores estadounidenses contra amenazas tanto externas como internas. Los líderes de fe como el pastor Roberto, el padre Miguel y la pastora Martínez habían descubierto que su llamado se extendía mucho más allá de las fronteras denominacionales para abarcar una misión más amplia de sanidad y reconciliación. Los académicos como el Dr. Vázquez habían encontrado formas de hacer que la educación teológica fuera relevante para los desafíos contemporáneos. Pero mientras me preparaba para escribir mi informe final sobre los eventos de 2025, entendí que esto no era una conclusión, sino un comienzo. Las fortalezas del miedo y la división que habían contribuido a la militarización excesiva no habían sido derrotadas, pero sí desafiadas. La visión alternativa de cooperación y compasión que había emergido a través de la organización de las comunidades de fe no había sido institucionalizada aún, pero había sido demostrada. El futuro de la frontera México-estadounidense dependería en gran medida de cuál visión resultara más convincente para los líderes políticos y los ciudadanos ordinarios. Una visión de barreras, vigilancia y exclusión, o una visión de puentes, hospitalidad y beneficio mutuo. Lo que había quedado claro a través de mi año de investigación y documentación era que la elección no era entre seguridad y caos, o entre soberanía e invasión. La elección era entre enfoques que trataran la movilidad humana como una amenaza a ser eliminada, versus enfoques que reconocieran la migración como una realidad a ser manejada humanitaria y efectivamente. Las familias que había conocido a lo largo del año, desde María Elena y Carlos con sus hijos, hasta Joaquín con Isabela y Andrés, hasta Doña Esperanza con sus 3 nietos,
hasta la familia Sánchez Williams navegando la complejidad binacional, todas representaban la realidad humana que ninguna cantidad de tecnología o fuerza militar podía eliminar. Las personas continuarían moviéndose a través de las fronteras buscando seguridad, oportunidad y reunificación familiar. La pregunta era si ese movimiento sería canalizado a través de procesos legales, ordenados y humanos, o si sería forzado hacia redes subterráneas cada vez más peligrosas y traumáticas. Las comunidades de fe habían demostrado durante 2025 que estaban preparadas para ser parte de soluciones constructivas, independientemente de las políticas gubernamentales oficiales. Habían mostrado capacidad para movilización rápida, organización sofisticada y compromiso sostenido con principios de dignidad humana y compasión. También habían mostrado disposición para trabajar a través de fronteras denominacionales, étnicas e incluso religiosas cuando estaban unificadas por valores compartidos. La coalición entre evangélicos protestantes, parroquias católicas, comunidades ortodoxas, congregaciones judías y mezquitas musulmanas había sido sin precedentes en la historia fronteriza. Más importante aún, habían demostrado que las alternativas a la militarización no solo eran posibles, sino más efectivas para lograr los objetivos declarados de seguridad y prosperidad para las comunidades fronterizas. Mientras comenzaba 2026, continué recibiendo reportes de la expansión de programas iniciados durante 2025. Los santuarios digitales habían sido establecidos en más de 100 ubicaciones. La operación Shalom fronterizo había crecido para incluir participantes en 6 estados estadounidenses y 4 estados mexicanos. La coalición interreligiosa había comenzado a explorar asociaciones con organizaciones similares en Canadá y América Central. Pero también continué monitoreando la implementación de la Operación Barrera Total, que procedía a pesar de la oposición comunitaria y los costos escalados. La infraestructura tecnológica que se estaba instalando, efectivamente, estaba creando una frontera diferente a cualquier cosa que hubiera existido previamente en cualquier parte del mundo. La tensión entre estas dos visiones, separación militarizada versus cooperación compasiva, definiría la década por venir. Como alguien que había documentado ambos enfoques extensivamente, permanecí convencido de que las soluciones sostenibles requerirían elementos tanto de seguridad como de humanidad, pero con prioridades que pusieran la dignidad humana primero y las soluciones tecnológicas segundo. Mi oración al concluir esta investigación era que los líderes políticos tuvieran la sabiduría de aprender de los ejemplos establecidos por las comunidades de fe durante 2025. El camino hacia adelante no necesitaba requerir elegir entre seguridad y compasión, pero sí requeriría elegir entre enfoques que vieran la diferencia como amenaza versus enfoques que vieran la diversidad como fortaleza. Las familias separadas por barreras, tanto físicas como políticas, merecían algo mejor que políticas nacidas del miedo e implementadas a través de la fuerza. Merecían enfoques nacidos de la fe e implementados a través del amor. En el nombre de todos los que buscan justicia, misericordia y paz para nuestra región fronteriza, ofrecí esta oración. Señor, elevamos a todas las familias afectadas por la migración y militarización a lo largo de nuestra frontera. Da consuelo a aquellos que han sido separados, esperanza a aquellos que viajan buscando seguridad, y sabiduría a aquellos que hacen políticas que afectan millones de vidas. Derriba muros de miedo y desconfianza, y construye puentes de entendimiento y cooperación. Ayúdanos a vernos unos a otros como tú nos ves. Hijos amados creados a tu imagen, merecedores de dignidad sin importar dónde nacimos o qué documentos portamos. Transforma corazones que han sido endurecidos por la política y suaviza espíritus que se han vuelto cínicos sobre las posibilidades de justicia. Levanta líderes que elegirán la compasión sobre la conveniencia, la verdad sobre la ventaja política y las soluciones a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Oramos específicamente por todos los funcionarios gubernamentales, agentes fronterizos, líderes de fe, organizadores comunitarios,
defensores legales y voluntarios que trabajan diariamente para abordar estos desafíos. Dales sabiduría, fortaleza y guía divina. Oramos por paz entre nuestras naciones, cooperación entre nuestros pueblos y justicia para todos los que la buscan, en el nombre de Jesús, quien Él mismo fue una vez un niño refugiado. Amén.